Hola, hola, ¿cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Ya volvieron de las vacaciones, queridos amigos, hermanos en la fe? ¿Sí? Algunos descansaron, algunos pudieron viajar, compartir, o no sé, estar en sus casas, pero damos gloria a Dios por esto. Por poder descansar, aunque sea una semana, ¿verdad? Muy bien, es otro tiempo más que disponemos para predicar, enseñar, ¿sí? Reflexionar la palabra del Señor. Gracias por este tiempo que también los hermanos nos brindan, ¿no? Gracias por los hermanos que abordan este tiempo para ajustarnos a lo que la palabra del Señor dice y al mismo tiempo para entregarle gloria a Dios y también días preciosos de alabanza y adoración. A lo mejor no podemos cantar todos juntos, a lo mejor no podemos estar todos juntos como normalmente estamos haciendo. Quiera Dios que poco a poco vaya llegando ese momento en que podamos encontrarnos nuevamente, que las puertas de la iglesia o del templo se abran como se abrían antes, ¿sí? Bueno, tiempo difícil que tenemos que transitar, pero tomados de la mano siempre, ¿sí? Oramos a Dios y damos gracias por la vida de Alexis. No sé si me está escuchando la familia Veray, pero estamos muy agradecidos al Señor y damos gloria a Dios porque Alexis sufrió un accidente, creo que anoche o anteanoche, en la madrugada y, bueno, golpeó su auto contra el colectivo y gracias al Señor lo contuvo y no se rompió ningún huesito. Así que gloria a Dios por la vida de este joven, ¿sí? Oramos por él y por su familia y damos gracias al Señor por ver su mano poderosa nuevamente. Recuerden una cosa a todos los hermanos, recuerden que ya entramos en marzo, se termina febrero ya hoy y ya entramos en marzo. Recuerden que el jueves, el primer jueves de cada mes, estamos apartando ese tiempo para tomarlo en ayuno y oración. Recuerden que entonces los hermanos que predisponen sus cuerpos en ayunar, gloria a Dios por ese día jueves, entonces ayuno y oración. Muy bien, vamos a la reflexión brevemente esta mañana, tenemos muy pocos minutos como siempre, y les invito a buscar el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, o el primer Evangelio. ¿Recuerdan? Los hermanos que ya están duchos conociendo los Evangelios, o el Evangelio en 4 expresiones, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos al primero de ellos, que es Mateo al final del capítulo 9, vamos a encontrar el versículo 35 y 36. Al final de este capítulo vemos el ministerio didáctico, asombroso y maravilloso que tenía nuestro Señor Jesucristo. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bueno, muy bien, ahí está la gran misericordia del Señor, el gran amor de Dios. Ahí está el interés de parte del ungido del Señor, quien era nuestro Señor Jesucristo. Así es, de Él estamos hablando. Dice allí que Él recorría toda la ciudad. Yo, miren, me pongo en ese lugar, trato de meterme, ¿sí?, en el relato, y nos damos cuenta que el Señor se ocupaba de cada una de las situaciones, personas, pueblos, aldeas que había en aquella antigua Palestina, o mejor dicho, en toda aquella comarca de la tierra prometida. ¿Quién era? Jesucristo. Era Él el que se ocupaba de esas cosas. Desempeñaba entonces, al menos que dice ahí, le hemos leído, 3 acciones básicas. Primera acción, enseñando. Segunda, predicando. Tercera, sanando. Es decir, eran los pilares o los pilares del reino de Dios, ¿sí? Eran los pilares del cielo traído a la tierra, traído a nosotros, a este mundo, a este tiempo. No solamente para aquel tiempo, sino para todo el tiempo, ¿sí? Entonces, de esta manera estaba el Señor trabajando arduamente, y yo creo que lo habrá recorrido, una por amor a su nombre, otra por las necesidades del hombre en sí. Otra porque era, bueno, aquella Jerusalén, que después se nombra en el Apocalipsis, que va a volver del cielo, porque Juan decía que yo vi a la nueva Jerusalén descender del cielo, quiere decir que hay propósitos que aunque no pasen por la esfera de nuestra mente y retenerlo todo, el Señor tiene un propósito más allá de lo que nosotros podamos entender. Entonces aquello que era la ciudad, que era el pueblo de Jerusalén, o el antiguo Israel, o antigua Palestina, o la tierra prometida, tal cual como lo quieras nombrar, era ese lugar, o la famosa medialuna fértil donde
donde lo reconocen también los historiadores, también vemos que el Señor se ocupaba cada día, porque dice que recorría Jesús todas las ciudades. Entonces, estos tres verbos espirituales estaban a flor de piel del Señor. Cada oportunidad que tenía, enseñaba, practicaba de su doctrina, cumpliendo esa tarea profunda de capacitar, de enseñar la vida de las personas en este mundo, de enseñarnos a vivir. De eso se ocupaba el Señor, de una doctrina práctica, pero de una doctrina certera, que nos daba esa senda, esos caminos para enseñarnos a vivir. Cada una de las personas recibían ese consejo, ese amor, esa doctrina, esa enseñanza, esa dirección que todo hombre, todo varón y mujer necesitamos, todo joven necesita, principalmente para afianzarse hacia su futuro. Y gloria al Señor que Jesús caminó entre medio de los hombres. Entonces encontramos en primer lugar ese pilar bien reconocido de parte del Señor, que es la enseñanza. Él dice que al ver las multitudes, dice el versículo 36, quiere decir que su visión no era solamente lo que él veía. Su visión nos alcanza hasta ahora. Su visión nos alcanza hasta hoy. Hoy también necesitamos de esa doctrina de parte del Señor. Había una virtud en él que era la compasión. ¿La compasión qué es? La gran misericordia. Jesucristo, el ungido del Señor, estaba cargado de misericordia, de amor, de compasión por cada uno de nosotros. Gloria a Dios, que se ocupó de mí, que se ocupó de vos y de mí, que se ha ocupado siempre. Quiere decir que el Señor caminaba y sigue caminando y sigue teniendo compasión, aún por este mundo que está dolido, que está enfermo, que está desnutrido de toda espiritualidad. Entonces necesitamos hoy, como se necesitó siempre, esa compasión que solamente el ungido de Dios podía traer. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice Juan 3:16. ¿Recuerdan? Muchos hermanos y amigos, ¿sí? El lema fundamental de la palabra de Dios es Juan 3:16. Muy bien, el pilar de la virtud de la enseñanza. Esa enseñanza la necesitamos hoy. La enseñanza de la Biblia, la enseñanza bíblica, las verdades de la palabra del Señor, las verdades que están en este compendio tan hermoso que reúne 60 y pico de libros, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Dice uno de los proverbios lo siguiente, Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Es decir, que encontramos entonces que la doctrina de parte del Señor es luz. Y los mandamientos, como lo decían los antiguos, no son gravosos, eran fáciles de cumplir, no era algo pesado, no era un yugo. Ellos los cumplían con total distensión, no había ningún problema en cumplir los mandamientos del Señor. ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Cómo enseñaba? ¿Cómo hacía para practicar esa doctrina que él tenía? Disponía de su valioso tiempo hacia todas las personas. Y de eso se trata, querido amigo, ¿sí? No vamos a querer nosotros en 5 minutos aprender. Tenemos que darnos el tiempo para estar con el Señor. Tenemos que tener tiempo para el Señor. Y lo tenemos. Muchas veces lo desperdiciamos. Está bien que necesitamos descanso, pero al mismo tiempo necesitamos, 5 minutos, reunirnos, sentarnos con la palabra del Señor, aplicar esa enseñanza en nuestras vidas. Ese valioso tiempo también es bueno porque así le damos lugar en nuestro hogar, le damos lugar a que el Espíritu Santo nos guíe en esa verdad, ¿sí? Dice la palabra del Señor que se admiraban de su doctrina. Este pasaje está en varios lugares de los evangelios. La gente común, cuando escuchaba al Señor hablar, cuando escuchaba y veía tal cual Él pronunciaba sus enseñanzas, muchos se quedaban prácticamente arrodillados delante de Él. Yo me recuerdo cuando Él iba a la casa de Lázaro, donde estaba María, donde estaba Marta. Dice que María dejaba todo y se quedaba embelesada con el Señor, porque su doctrina era maravillosa. Es decir, y se quedaba admirada mirándolo a Él. Entonces encontramos esta palabra del Señor que dice, se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, la autoridad que despertaba inquietudes, esas inquietudes que necesitamos nosotros. ¿Cómo hago para responder a esa enseñanza del Señor? Bueno, que el Señor en primer lugar lo que hacía era traer una palabra que nos ayudaba a comprender que somos personas pecadores, que necesitamos del perdón, necesitamos el perdón de nuestros pecados.
para conocer en profundidad el mensaje del Señor. Entonces, por lo tanto, el Señor nos dejaba esas inquietudes. No era que con un látigo, no era que realmente Él nos ponía la Biblia en la cabeza, no. Esas inquietudes que Él despertaba en nuestros corazones nos hacía a nosotros tener un coloquio, es decir, hablar con Él. Coloquialmente, las personas hablaban con el Señor Jesucristo. Era una cosa maravillosa. Me hubiese gustado estar allí, ¿no? Y por supuesto, mucho íbamos a recibir. El segundo pilar, querido hermano, es la virtud de la predicación. Él enseñaba, Él predicaba la palabra de Dios y también, por supuesto, sanaba. Viste, nosotros siempre vamos a desesperación a buscar que nos sane, pero nunca le damos la oportunidad previa a que vengan los momentos difíciles de la vida. La enseñanza, la predicación, prestar atención, escuchar el mensaje del Señor. La enseñanza estaba basada en la doctrina, adoctrinaba enseñando, ¿qué cosa? Principios morales y espirituales. Esos principios, querido hermano y amigo, están presentes. No se perdieron. Muchas veces nosotros decimos, bueno, se perdieron principios espirituales y morales. No, están, sí que están. Y están como siempre. Pero ¿qué pasa? Debemos descubrirlos. Queridos jóvenes que me estás escuchando, es importante dedicar el tiempo al Señor. Es importante, queridos mayores, amigos, familia. Es importante que cuando golpea el Señor la puerta de tu casa, que le abras al Señor, que permitas que tu casa se llene de la presencia de Dios, que nos adoctrine, porque la visión que tenía no era solamente en el antiguo Israel, nos alcanza hasta ahora en todos los términos de este mundo, en todos los lugares, en todo el recóndito lugar que menos imaginamos, allí llega la palabra del Señor. Y como tercer pilar, querido hermano, la virtud de sanar. Claro, ¿viste? Dice allí que que enseñaba, predicaba y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hay una conocida ocasión, Jesús sanó a una persona paralítica en una casa que principalmente era seguramente la casa de los discípulos. Dice que delante de todos habían hecho un agujero en el techo y entraron ellos y trajeron a una persona paralítica. En un momento dado, en presencia de muchísimas personas que estaban agolpadas la casa allí para escuchar al Señor, ya habían escuchado la enseñanza, ya habían escuchado la predicación de la palabra de Dios, pero todavía no habían no vivieron eso que era sublime de parte del Señor, que era como un sello, la sanidad, la restauración valiosa que vos y yo necesitamos. Y allí se produjo el milagro asombroso delante de todas aquellas personas que, les vuelvo a repetir, habían sido adoctrinados, enseñados, habían escuchado la predicación de la palabra. Y allí vino entonces esa palabra con autoridad de parte del Señor, como lo decía el vulgo, como decían las personas comunes. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Asombrosamente, en un momento dado, el Señor levantó a esa persona juntó su cama, era paralítica. Entre las personas lo ayudaron a caminar, porque lógicamente no sabía caminar, y se fue a su casa. Te imaginás lo que habrá sucedido allí, ¿no? Te imaginás la fiesta maravillosa de que ver una persona completamente restaurada, esos milagros únicos, esos prodigios y maravillas que solamente el ungido de Dios podía hacer, y lo hizo allí. Dice el versículo 26 de ese pasaje, y todo de Lucas capítulo 5, dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Acordate que el Señor, ¿qué hacía? Enseñaba, adoctrinaba. ¿Qué más hacía? Predicaba la palabra del Señor. ¿Y qué más hacía? Sanaba. Y traía personas restauradas al reino del Señor. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, el Señor sigue haciendo esto hoy. ¿Sí? Dale tiempo al Señor y busca entonces su enseñanza, su predicación y su sanidad. Dios nos bendiga. ¿Sí? No olvidéis qué cosa. ¿Qué cosa no se tienen que olvidar? Tener fe en Dios. Un beso grande, un abrazo, hasta la próxima.